Amén. Gloria al Señor. Les invito, hermanos, a que abramos la palabra del Señor allá en el Salmos, en su capítulo 128. Salmos capítulo 128. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. La honra y gloria sea para el Señor. Aleluya. Salmos 128. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. La palabra del Señor dice así en el Salmos 128. Nombre de Jesús. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado tú, y tendrás bien. Tu mujer será como parra que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como planta de olivas alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendito el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas los hijos de tus hijos y la paz sobre Israel. Amén. Tengan la bondad de tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Te bendiga, mi hermano Henry, por la bendición que Dios le ha dado y ese pensamiento. No sé cuántos lo entendieron, pero es bien real. Y gracias a Dios por la familia del hermano, por su padre, que también le ha dado ese testimonio. Dios lo bendiga también allá donde está. Y sabemos que en todos los tiempos han habido hombres que en verdad han dado testimonio del poder de Dios. Y si en verdad muchos hijos y familias no lo han merecido y aprovechado, ha sido por la dureza de su corazón. Pero Dios siempre se ha manifestado en muchos tiempos y en muchas ocasiones, y aún nosotros, yo les he hablado y ustedes han oído desde el principio. Si aún yo estoy en los caminos del Señor, también ha sido por las oraciones de mi padre, y también el testimonio, yo les he testificado el testimonio de él, que en todo nos ha dado buen testimonio. Aunque como hombres, el hombre siempre tiene muchas fallas como humano, pero siempre el testimonio real de Dios se puede ver en un ser humano. Amén. Y espero que en cada uno de nosotros, así también como venía en esta noche hablando el hermano Henry, que el Señor le ponía ese sentir, y eso es lo que ha hablado conmigo Robert. ¿De qué le serviría a él tener un padre que tanto lo ha esforzado y que le haya dado el testimonio, si al final siempre se vaya a condenación? Porque la palabra del Señor es clara cuando dice que el alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mía, y alma que pecare, ésta morirá. Y aún estas muchachas, eso también les he hablado, que de qué les aprovecha haber venido a este hogar si ellas no aman a Dios, si creen que el acobijarse en alguien que se ve la gloria de Dios en él y se ve la manifestación de Dios en él, eso salva. Es imposible. La Biblia nos enseña y nos habla que la salvación es muy individual, y que cada uno en aquel día seremos juzgados según haya sido cada obra de cada cual. Nadie va a ser juzgado por las obras de nadie, sino que cada uno será juzgado por sus propias obras. Les decía este fin de semana a los hermanos en Tijuana que lamentaba yo en cierta manera que cada uno sea juzgado por sus obras, y que no pueda Dios juzgar a aquellos por mis obras y hacer las obras yo por ellos. Cuando alguien tiene mucho deseo y empuje en Dios, tal vez pudiéramos obrar por otros, ¿verdad? Pero también le doy gracias a Dios por ello, porque si fuera así, imagínense que hasta curcucho fuera uno, le digo, de llevar tanta carga de tanto sinvergüenza que no quiere hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me entendieron? Esa ya no les gustó, ¿verdad? Pues sí, porque así como el sentir de Dios, que no quisiera Él que nadie perezca,
pues la Biblia dice que también nosotros llegamos a tener la mente y el corazón de Cristo cuando estamos en Él. Y no quisiéramos también que nadie perezca. En cierto modo, de esa manera quisiéramos poder obrar por otros, pero sin embargo, imagínense si así fuera, con tanto sinvergüenza que hay, como fuéramos de curcucho, nosotros ya no aguantáramos la carga de tanta gente sinvergüenza que no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero por eso Dios es perfecto en todo, y dice que cada uno será juzgado según su obra. Y gracias a Dios por mí y por el hermano Henry, que en las oraciones de nuestros padres hemos alcanzado también la promesa de Dios. Y dice esa promesa que leí ahí: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y digo, ¿será que solo a mi padre le correspondía eso o también a mí? David dice: yo he visto todas las promesas de Dios cumplidas en mi familia por mi padre, por el que les digo del testimonio que él daba. El salmista David dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y yo he visto esa bendición de Dios en nosotros, en mi familia. Toda mi familia prosperó, toda mi familia salió adelante, y Dios nos ha bendecido. Incluso en la pobreza que mi padre y mi madre nos criaron, ninguno de mis hermanos, aunque no están muchos en el Señor, y los que están, algunos no les son fieles a Dios, sino que son infieles aún en lo material, no mendigan, sino que Dios nos ha bendecido. Aún ese testificado de la hermana que tengo aquí, que no tiene ni letra, es más, unos garabatos escribe cuando escribe, no sabe ni escribir, y gana un sueldo como el que gano yo o más alto, sin saber oficios. O sea, Dios ha bendecido y es real la palabra de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿será que esas promesas de Dios son vanas o verdaderas? Solo dos me contestaron. Verdaderas, están conscientes. Entonces, cuando no se dan en nosotros, ¿será que Dios es el que está fallando? ¿Ah? Por eso dice: no erréis. Todo lo que el hombre sembrare. Yo a veces le pido a Dios de ustedes que crezcan en la sabiduría y en el conocimiento de la palabra, y que también tengan el don de la gracia de Dios en comprender la grandeza de Dios y su palabra, porque también Pablo, esa era su oración, dice, por los hermanos, que crecieran cada día en el conocimiento de la verdad. A veces, como les he dicho, me sorprenden muchas veces que por qué no hay desarrollo en muchos de ustedes en el aspecto de la ciencia, del conocimiento de Dios y de la predicación de su palabra, porque aún Pablo enseña y dice en Corintios que anhelemos los dones mejores, y entre ellos dice: el mejor es, dice, el que profeticéis. ¿No es así? Pero el problema es, si yo le pregunto a Dios: ¿y por qué, Señor, no se manifiesta? ¿No lo anhelan los hermanos? ¿No quieren? Me dice el Señor: ¿no oís? Todos anhelan eso. Si la mayor parte en las iglesias eso quieren, ser el mejor predicador. Pero ¿y por qué no? Le digo, ¿por qué no? ¿No quieres tú que se propague tu evangelio? Pero no hay manifestación de mi gracia, porque no hay entrega total, me dice Dios. No hay una sinceridad para conmigo, una entrega total para conmigo. Eso es lo que pide Dios y demanda Dios, nada más. Yo muchas veces le pregunto a Dios eso, y le digo: ¿por qué, Señor, tanta traba y tanto entretenimiento? Sí, dice, a veces ustedes le toleran tanto a sus hijos, me dice, les hacen aquí, allá, pasan tantas cosas que deben de ser ustedes celosos de mí, me dice, en su hogar. ¿Por qué? Por temor a mí, por temor a mi nombre. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El otro día, aquí está Robert despierto y que le asiente ahora sí. Allá andaba con su mamá, y que se despierte más, en la tienda que tendríamos que comprarle ropa para regresar a la escuela. Y ahí vengo yo de trabajar, y Dios me ha traído algo ocupado, no he tenido mucho tiempo a veces de andar con ellos. Y ahí venía llorando por sus ídolos.
Y le empecé a leer, y Dios me ha dado lecturas estos días de los ídolos, de los dioses paganos. Y dice mi esposa que tuvo una gran lucha con él en la tienda, hasta se devanaba a llorar, y vino y trabajó y fue y compró lo que quería, porque mi esposa no se lo compró. Y yo no me daba cuenta de eso, nomás oía las pláticas entre ellos, pero todo esto yo no sabía qué era. Y me sale un día y ya viene del cuarto y vengo yo de trabajar y estoy ahí sentado en la mesa. Y ya él queriéndose justificar sale ahí con unas sus playeritas ahí. Papá, dígame, ¿y qué tiene esto de malo? Dígame usted. Nike. Le digo yo, esos son los ídolos del mundo. Por eso vive el mundo. Léelo. Hipócrita, le dije, ¿no te ha enseñado Dios desde el principio que no usáramos nada con letras ni nada, porque hay maldición en todas las cosas de este mundo? Él quería que yo lo justificara. Le dije, pero si te quieres perder y quieres seguir la idolatría del mundo, le dije, síguela, que esos son los ídolos del mundo. Y le empecé a hablar en Israel, en el mismo Israel de Dios. Aarón me ha testificado que allá los judíos se mueren por una prenda americana que diga Nike, o que diga esto, o que diga el otro. Las marcas del mundo son los ídolos del mundo. Para eso se desviven. Es más, dicen que, y no solo allá en El Salvador y en Guatemala, y aún en el Israel de Dios, que testifica eso Aarón, y me llama la atención, y Dios le llama la atención a Israel. Se queda nuestra gente hasta sin comer por comprar una cosa de esas, porque son las más caras que hay. Eso es lo que tiene atrapado al mundo. Le dije, ¿no entendés que esos son los ídolos del mundo y a los que el mundo adora? Qué terrible, ¿verdad? Lo que es la vanidad. Y por eso Dios, les leí el otro día que decía ahí, la vanagloria y la vanidad. Y la mentira, amaron vanidad y hicieron vanidad y hablaron vanidades. Y le dije, ahí mira vos. Y es más, le dije, dice mi esposa que estuvo llorando en la tienda por eso. Le dije, así te quisiera ver llorar hincado en la presencia de Dios. Estás llorando por los ídolos, le dije, y por Dios estás muerto. Ni siquiera oras, estás muerto, te duermes, ni en el culto estás bien, pero por los ídolos del mundo estás llorando. Y me dio una lectura Dios en esos días, ¿verdad? De Dios, de Israel, que adoraba a los ídolos ajenos, a los ídolos de las naciones. Y le dije ese día, una cosa te digo, Dios te va a sacar de aquí si seguís así, porque yo tengo el celo de Dios. No le bastó que su mamá lo reprendiera en la tienda y le hiciera ver. Dice ella que le hizo ver lo mismo que yo le hice ver, y no le creyó a ella. Tuvo que Dios que reprenderlo aquí, conmigo todavía. Qué triste y qué lamentable es que no amemos a Dios. Qué triste y qué lamentable es que no entendamos, jóvenes, óiganme ustedes hoy, qué vanidad de vanidades todo es bajo el sol. Y que nada, todo es basura, nada vale. Si bien, como venía la escritura hoy, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Solo por esas marcas de ropas y de calzados en el mundo entero son miles de personas las que se quedan sin alimentar a sus hijos, y muchos aguantando hambre por pagar por algo que es idolatría. Y lo mismo los cubre cualquier cosita barata que esos ídolos del mundo. ¿Es real eso o no es mentira? Vayan a ver el mundo, van a ver que esos son sus dioses. Enseñar sus marcas. Y le dije, yo, ¿no has visto que hasta en los carros traen su dios ahí marcado? Hasta en los vidrios. ¿Son qué? Ídolos. A esos adora el mundo.
¿No lo han visto ustedes? Pero para eso hay que tener el Espíritu de Dios para ver todas esas cosas. Bien dijo el escritor al Apocalipsis, que es el apóstol Juan, y es marca de hombre, dijo. Y los que tienen sabiduría, dice, es número de hombre, dijo. Y el que tiene sabiduría, he aquí para los que tienen sabiduría, la marca de la bestia. Así me van a resultar marcados de la bestia los que no quieran obedecer, ni amar a Dios, ni tener temor de Dios, porque no van a tener sabiduría, no van a entender, van a ser sellados y no van a entender por la necedad de su corazón, por no amar a Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Y no solo a Robert, me ha tocado reprender por todos lados aquí por lo mismo. Y qué lamentable que Dios nos hable y que sigamos de necios. Qué lamentable que apercibamos la palabra de Dios y, como les dije el otro día, y digamos hasta amén, y sea siempre para que nos vayamos a la condenación. Porque la salvación no viene por las obras que yo pueda hacer, ni yo me puedo apartar del mal por muy sabio que yo sea. Si el poder de Dios no está en mí y la sabiduría de Dios no obra en mí, nada soy. Eso es lo que le ha pasado a la iglesia de este tiempo, que los hombres se han llenado de sabiduría, de palabra, pero de amar a Dios y poner por obra su palabra están a cero. Y lo que les ha quedado es una gritería necia y una farsa y una hipocresía, pero no el respaldo de Dios ni el poder de Dios en ellos. Tú también, hermano, hoy que viene esta palabra, ¿quieres ser lo mismo? ¿Qué dice? Cuando Dios salvó este hogar, Robert aprendió eso, y yo se los he testificado a ustedes. Dios nos enseñó hasta en los juguetes, en la ropa que vestimos. El otro día les testifiqué que yo fui a un lugar ahí donde compré esos coveroles que cerraron atrás del negocio donde yo trabajaba en el estudio, y Dios me concedió comprar esa ropita para trabajar, porque en esos días también Dios me bendijo por la escasez. Siempre Dios me ha ayudado a salir adelante en todo, y pagué $1 por cada coverol, y no tenía ropa de trabajo. Yo tenía unas camisitas de estas para trabajar, rotas así, todo el codo se me salía, y así trabajaba. Y mi esposa muy afligida, y yo nunca me he afligido, siempre he confiado en el Señor, y ni tuve que ir ni a la tienda ni gastar en gas. Atrás de mi trabajo ahí cerró una bodega el Señor, y ahí me proveyó la ropa. Y el muchacho ese, yo le predicaba al que estaba ahí atendiendo ese negocio, una bodega, y me empezó a enseñar todas las playeras con nombre, porque me dijo Carmen, bueno, aquí hay playeras para Robert. Digo, pero no quiero nada con insignias. Acordate que el Señor nos habló que no compráramos nada con dibujos ni letras. Y ese muchacho me empezó a decir, y porque él sabía que yo le predicaba, y delante de él le dije a mi esposa eso. Yo no sé si se acuerda mi esposa. Amén, Carmen. Y le dije yo, hija, todo esto tiene maldiciones, y tú lo sabes, Dios nos ha hablado. Y empezó el muchacho, aquel inconverso que yo le platicaba a él. ¿Sabe qué quiere decir esto? Me dijo, me enseñó un signo, un circulito así, con un palito así. Algo insignificante. Ustedes ven una playera y ¡paz! Un circulito y un palito. Eso quiere decir gay, me dijo. Símbolo de gay. Esto quiere decir, me dijo, otro dibujito sencillo, así, una partecita así, lesbianismo, me dijo. Y me empezó a decir todos los... Y eso yo los he aprendido, me dijo. Cada uno tiene un significado, cada cosita, por sencilla que sea. ¿Y qué es eso para tu vida, hermano? ¿No es maldición?
¿Te acuerdas, mija? Y Dios me enseñó a mí. Antes de eso, nos había enseñado Dios a tirar todo a la basura, hija. Todo. Incluso últimamente nos han dado muchas playeras que nos han regalado ahí con dibujo. Le digo a mi esposa, esas, córtales el dibujo y agárrelas para el limpiador, el resto que queda sin dibujo. Por lo mismo Dios me enseñó. Y por temor a Dios lo hago, aunque sé que el mundo nada me puede hacer. Pero Dios me ha enseñado, y yo creo que Él no me ha enseñado por gusto. Me lo ha enseñado para que yo viva en su temor y que viva en el temblor de Dios siempre. Por eso, hermanos, de nada nos aprovecharía que dijéramos que estamos donde se habla y donde se dice la verdad si no vivimos por ello. Pero bienaventurado el hombre que teme a Jehová. ¿No es así? Por eso pensemos bien hoy cómo queremos vivir delante de Dios. Robert, cuando empezamos nosotros, eso le reclamaba y le he estado reclamando últimamente. Esta muchacha que ha estado más días aquí hoy con nosotros lo sabe, ¿verdad que sí? Que él no es el mismo cuando Dios nos salvó, él ya cambió. Digo, si te querés ir al infierno, es tu problema. Cuando a mí Dios me quitó los chores, inmediatamente la misma disciplina cayó en él sin ponérsela yo. Dijo, yo quiero ser como mi padre, honrar a Dios. Y ha tenido ese temor en su corazón hasta el día de hoy, de lo que aprendió de Dios. Pero el amar a Dios es mejor que todas las cosas. Yo le he dicho a él, si no amas a Dios, en vano te estás sujetando a mí. Porque ese día que le reprendí por las playeras, corrió y las fue a dejar y las cambió. Pero le dije, en vano vas a hacer todo eso si amas al mundo, las marcas, los ídolos del mundo, lo que ves en la escuela, que por qué otros andan así. Pues si yo sé que aquellos aman al diablo y sirven al diablo, y yo amo a Dios, ¿cómo no va a haber una diferencia entre ellos y yo? ¿No es así? No puedo seguir los ídolos que ellos aman y adoran. Yo amo a Dios. Por eso mismo, hoy que venía hablando el hermano con los jóvenes que están aquí, aprendan hoy esto. ¿Quieren ustedes también ser bienaventurados? Porque hasta cierto punto la promesa de Dios se cumple. A mí, cuando Dios me habló para mi arrepentimiento, me dijo, tú eres salvo por 3 razones. Una es por misericordia, otra es por promesa, porque en esa misericordia una vez alcancé a tu padre y le di promesa, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Y ha estado orando hasta el día de hoy por ti. Y la tercera es, me dijo, si tú quieres, si no, quedan nulas las primeras 2 y te me vas para el infierno, me dijo. Y qué real es eso, porque el alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mía, y alma que pecare, esa morirá. Eso es real. Así le digo a Robert, bien marcado tenés el ejemplo. Pocas familias hay así, aún en el cristianismo, que tengan temor real de Dios, que en verdad se consagren para Dios y que en la casa de esa familia se honre a Dios. Son pocas, y Él lo sabe. Porque muchos se hacen llamar cristianos, pero como les he dicho siempre a ustedes y a los hermanos allá, una cosa es llamarse y otra cosa es ser. Ser cristianos es ser imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Jesucristo. Él dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Yo no vine a dar testimonio de mí mismo, sino de mi Padre que está en los cielos. Por eso mismo, hoy meditemos bien en esta noche. En verdad, también esa palabra que leímos hoy te cubre a ti. Por eso pregunté bien claro y dije, ¿es verdad lo que dice ahí o falla lo que dice ahí? ¿Falla? ¿Falla lo que dice ahí? Que
porque se dijo en el tiempo de David y en el tiempo de los salmos, falla el día de hoy. ¿Permanece fiel eso que leímos hoy hasta hoy día? ¿Y por qué tanto cristiano derrotado? Por eso meditemos hoy. ¿Eres bienaventurado, hermano y hermana? Joven y joven, jovencitas. Porque la palabra hombre no tiene límite en Dios. Hombres son las almas vivientes. Y todo lo que hace prosperará. ¿No es así? El que teme a Jehová. Cuando comas el fruto de tus manos, lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Que tenemos nosotros que obrar, bienaventurado serás. O sea, ahí va a estar siempre el respaldo de Dios, la sabiduría de Dios. Una de las áreas donde todos los que me han juzgado a mí por el mensaje, una de las áreas que los ha dejado mudos es nuestro testimonio. Ahí es donde topan. Y eso Dios me lo ha testificado a mí, no ellos, Dios. Que ellos mismos en sus corazones, sin decirlo a los demás, Dios me lo ha mostrado, se han dicho: pero él no está tan mal como nosotros, no le va tan mal como a nosotros. No está tan emproblemados como nosotros. Ellos mismos lo saben. ¿Por qué? Porque estas promesas que leímos ahí no fallan. No fallan. Es real eso. Pero el temor de Dios no es cualquier cosa. El amar a Dios no es cualquier cosa. Así es que les cuento que el hermano Robert pensó hallar justificación en su padre. Más bien prefiero yo ser justificado por Dios antes que por un hombre. Porque aún yo como padre podría fallarle a Dios. Pero el que ama a Dios y teme a Dios, bienaventurado será. ¿No es así? ¿Qué piensan? Le damos gracias a Dios por su palabra. Los miro tristes, se pusieron hoy, sí. Siempre me lo saca tristes el Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Que Dios nos ayude, nos dé fuerza y que a cada uno le dé el entendimiento para poner por obra su palabra. Amén. Tesalonicenses capítulo 3. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando la tengamos, hermanos, digamos un amén. Vamos a leer la palabra de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 dice, vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Vamos a leer el capítulo y dice, leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús y dice: por lo demás, hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que seamos librados del hombre perverso y del malo, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirma y guarda del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado, y que hacéis
y haréis lo que hemos mandado, y el Señor es el que camina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que alguno de entre vosotros andaba desordenadamente, no trabajaba en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandemos exhortarlos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si algunos no obedecen a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no tengáis por enemigo, sino a molestarlo como al hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera en el Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en todas cartas mías. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todo lo que le ha dado al hermano, esperando que cada uno hayamos aprendido. Podría ser de que viéramos que Dios no nos habla, pero sí, en todas las áreas de la palabra del Señor, Dios siempre nos habla y siempre nos da de su gracia y de su bendición. En esto se da mucho en el Evangelio, de que ha venido gente a tomar ocasión de esto. Ahorita está en un apogeo tremendo en toda la iglesia, gente que haya tomado la ocasión del Evangelio para vivir de ello, y la Biblia también enseña que eso es real. La mayor parte de los pastores de hoy día más bien han agarrado el Evangelio como algo para vivir de ello, y esto es real, pero Dios también es real en lo que Él dice, que también quedan avergonzados. Y me llama la atención también en cuanto a lo que el apóstol dice, que trabajaba con fatiga de día y de noche. La Biblia nos enseña a nosotros ser diligentes en todo. ¿Cuánto es todo para ustedes? Todo lo que emprendamos. O sea, de que muchas veces hay hermanos, y esto lo quiero aclarar porque es parte del mensaje de esta noche. Hay hermanos que piensan que porque son espirituales, o para ser más espirituales, se ponen a orar y pierden la responsabilidad de los semejantes, o sea, de lo que tenemos a diario. Y le digo a mi esposa, si yo no trabajara, le digo, ¿cómo estuviéramos? Porque mucha gente
así ha hecho en el cristianismo, ha creído que el cuervo les va a traer la comida. Y mucha gente se ha atenido a otros hermanos, lo cual el apóstol no está de acuerdo. Y el otro día hablaba con la hermana y he quedado de ir a hablar más despacio de lo que hablé con ustedes el otro día, al cual no es un chisme, lo hablé con ustedes, del hermano Jaime y la hermana Maribel, de ayudarles en esa área a comprender que en el Señor debemos de ser responsables y que debemos de asumir las responsabilidades de cada uno, porque en sí el Señor nunca nos enseñó a ir a servir de carga a alguien, sino que la enseñanza del Señor es mejor dar que recibir. O sea que es mejor trabajar duro para darle a los demás, pero no quiere decir que los demás, si son hermanos, deben de tomar ocasión de aquello para aprovecharse, porque entonces sus almas están condenadas, porque no están obedeciendo al mandamiento del Señor, porque el mandamiento del Señor es que somos siervos los unos de los otros, o sea que nos sirvamos los unos a los otros. Y en esta área muchos hermanos piensan que si no trabajan y oran más, serían más espirituales, y es un error muy grave. La comunión con Dios no se obtiene simplemente porque yo esté de rodillas todo el tiempo, sino que la comunión de Dios se obtiene de andar en su voluntad y de cumplir con la palabra de Dios. No se obtiene porque nosotros estemos más tiempo metidos, dijéramos, orando. Muchos así han pensado, y Dios me habló eso desde un principio a mí y me dijo, le dije, voy a parar de trabajar, y me dijo, ¿acaso en el trabajo no puedes hablar conmigo? ¿No está escrito que le dije a Josué y a Caleb que todo donde ellos pusieran su pie se los daba por heredad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me diría el Señor ahí a mí? Que donde yo estuviera parado, ahí podía glorificar a Dios. El otro día en Tijuana se me dio la ocasión de presentarles un tema a los hermanos de la existencia en la carne. El problema es de que hay muchas confusiones entre los hermanos que creen que porque aquello es de la carne se tiene que menospreciar. La existencia en la carne no la tenemos por nuestra propia voluntad, sino que también la tenemos por la misma voluntad de Dios. Si existimos en este cuerpo, no existimos por nuestra propia voluntad, existimos por la voluntad de Dios en este cuerpo. Dios nos creó así desde un principio, y dice que le dijo al hombre que sojuzgara la tierra y que la gobernara, que la trabajara. Dice que le dio el huerto del Edén a Adán, ¿para qué? Para que lo labrase, le dio ocupaciones. Jesús les dijo a los judíos, ¿por qué trabajas tú el sábado y sanas? Ustedes ignoran, le dice, qué quiere decir el sábado, porque mi Padre y yo hasta hoy obramos, trabajamos. Y les he hablado en otras ocasiones que Dios no es perezoso, ni ama a los perezosos, los aborrece a los perezosos. Entonces necesariamente es que comprendamos estas escrituras. Y yo me he visto como Pablo, me ha tocado a mí así también. Mi esposa lo saben, estas muchachas que están más cerca de mí me ven, que me afano, como dice la IVA, con fatiga y trabajo día y noche en todo lo que nos corresponde. Si es de noche predicando, y si es de responsabilidades, hay que salir adelante con los semejantes. Y les hablaba a los hermanos de la existencia en la carne, que nosotros asumimos responsabilidades. No quiere decir que porque todo es vanidad y que porque comprendemos que todo es vanidad vamos a dejar nuestras responsabilidades a un lado. Muchos hermanos, incluso yo tuve un hermano aquí que les he platicado que lo tuve que, de parte del Señor me habló el Señor y me dijo, quítalo de tu casa y no le digas ya bienvenido, córrelo y me le vas a leer esta escritura. Que quería, me vino hasta con pláticas que si le podía agregar una recámara a mi casa, y que unos hermanos por allá le habían hecho hasta un cuarto especial donde él llegaba y que se lo daban especialmente a él y a su esposa. Y el Señor me empezó a hablar lo que este hombre buscaba y a mostrarme, y tenía planes para venirse para acá con su familia.
pero según era predicador de la palabra de Dios, y en la noche, tal como yo lo hacía, iba al culto. Pero en el día, mientras yo andaba trabajando, él estaba dormido en ese sofá, el otro sofá negro que teníamos aquí, roncando todo el día. Qué testimonio, ¿verdad? Y mientras estaba despierto, le estaba diciendo a mi esposa que para qué usaba los vestidos tan largos, que no necesariamente hasta ahí, que eso no era en verdad la santidad, y empezando a hablarle otras cosas que no eran bíblicas. Y fue cuando el Señor me habló y me dijo: quítalo, porque este ya se desvió de la doctrina de Cristo. Y lloró ese hombre, hasta la iglesia me llamó porque dije que en mi casa ya no era bienvenido. A dormir venía todo el día a roncar, mi esposa lo sabe. Digo, ¿le agrada esto a Dios? ¿Le daba esto más espiritualidad a este hombre? Por eso debemos de pensar en las responsabilidades que tenemos. La Biblia nos enseña que en cuanto a la santidad que Dios demanda de nosotros, es que ayudemos al necesitado, y que levantemos al agraviado, que lo animemos, que lo ayudemos, que demos pan al hambriento. Y si no trabajamos, ¿cómo vamos a tener pan para darle? Es que mucha gente en verdad se desvía totalmente de la palabra de Dios y dice: lo voy a recibir por fe, sin hacer nada. Porque Dios es Dios de obras desde el principio. Dios no es Dios de magias. ¿Es Dios de qué? De obras. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Obrar. ¿Y qué es obrar? Trabajar en todas las áreas. Esa es la enseñanza que estamos viendo aquí. Por eso mismo, con estas muchachas he hablado todo eso todo el tiempo que las he tenido. Por ahí Magdalena, no sé si se acuerda, una vez me dijo, y me asustó eso que me dijo, porque eso es desviarse uno en verdad de la sincera fidelidad a Cristo. Porque una vez me dice que a mi esposa, se me hace que fue que le habló, y dice: no, dice, allá me encontré una jovencita que dice que encontró unos hermanos, que esos hermanos no la dejan hacer nada y le dan todo. Oh, qué mal están haciendo, le dije yo. Qué mala enseñanza de Dios le están dando. ¿Sí o no? Qué mala enseñanza. Yo ni a mi hijo le desearía eso, le digo, porque arruinaría a mi hijo. ¿No es así? ¿No es así? ¿Yo lo arruinaría? ¿Ve, hermana Rosa, que eso le platicaba a Matal un tiempo? Le platicó eso, ¿eh? Sí, ella me comunicaba eso. Como que si Matal quiere que uno la trate así. Le digo: no, aquí dígale a Matal que vino, si es del Señor, vino a obrar en el Señor, no vino a perecear. Los perezosos no le agradan a Dios. Y siempre he atacado eso yo. Y les he dicho, va, que les he preguntado, que no les doy ejemplo, les digo. Ustedes me miran que yo sea perezoso, va, que si les digo. Se me está escondiendo la otra. De que nos sirvamos los unos de los otros y los unos a los otros. Y otra área que quiero tocar aquí también es que esto no es que no quiera decir que no seamos unidos en las necesidades nuestras. Allá en Tijuana también se está dando que se han acercado hermanos, ya les he platicado, hay un alboroto tremendo, se está poniendo bueno aquello, pero también, como les decía a los hermanos, yo hablaba una enseñanza este fin de semana que estuve con ellos. Donde más gente llega, estuve tomando esa lectura de Corintios 1 con ellos, porque el Señor me dijo que les hablara de eso, de los desvíos que hay y cómo se desvía cada uno al no tener una misma mente y un mismo parecer en el Señor, que sean unánimes en creer la palabra. Y los puse en un lugar así como están ustedes aquí. Les dije: